Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. La plataforma de colaboración y difusión más relevante en Latinoamérica, con voces de reconocidos expertos en los distintos temas que rodean a la seguridad en línea. Un evento que reunirá a una audiencia de más de 600,000 personas y 60 organizaciones en importantes conferencias, paneles, entrevistas, talleres y mucho más en los meses de junio a octubre de 2023. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, promovemos y elevamos el nivel de conciencia y conocimiento sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales de forma segura, con valores como educación, colaboración, innovación, inclusión y diversidad, logrando generar contenidos y conversaciones de suma importancia para usuarios finales de todas las edades, condiciones físicas, nivel socioeconómico y comunidades, instituciones educativas, así como para pequeñas, medianas empresas y organizaciones públicas. En el Festival de Ciberseguridad para América Latina, te estamos buscando para formar parte de nosotros, participar y contribuir a la construcción de un ecosistema digital seguro y confiable, porque la seguridad es un asunto de todos. Participa como conferencista, vocero, embajador, anfitrión de sede, patrocinador y miembro del comité. No lo pienses más y únete para ser parte fundamental del gran impacto social que tiene el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Más información en festivalciberlatam.org o contáctanos en comunicación@festivalciberlatam.org. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, es un placer para mí estar aquí con ustedes en este Festival de Ciberseguridad para América Latina. El día de hoy tenemos una conversación, una sesión bien interesante. Tenemos a un profesional que nos va a llenar de conocimiento, sobre todo en este tipo de temas relacionados con ciberseguridad. Y esta sesión se llama Las razones del ERPP en el sector público. Y pues tenemos al invitadazo estrella, David Taboada Garza. Les voy a contar un poquito sobre David. Actualmente él es presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad y ha ocupado bastantes cargos de liderazgo en organismos empresariales. Es también el director general de Código Verde. Esta es una empresa de consultoría en seguridad de la información, pues esto le ha permitido conocer ya muy de cerca las necesidades, los desafíos que enfrentan hoy en día las organizaciones, sobre todo en el mundo digital. Y pues más allá de todo esto, también es coautor, es revisor del posicionamiento sobre los principios a observar, a legislar sobre la seguridad de la información y ciberseguridad del Consejo CIN. También ha participado David en conversatorios bien importantes en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República Mexicana. Y bueno, también es creador de este estándar para reportar pruebas de penetración ERPP del Consejo CIN. Y bueno, antes de darle la palabra a David, pues les vamos a hacer al final unos 15 minutos para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Con todo gusto David se las va a aclarar. Y pues sin más preámbulo, David, muchas gracias por estar con nosotros y el micrófono es todo tuyo. Adelante. Gracias, Diana, por la presentación y un agradecimiento al Festival de Ciberseguridad de América Latina por la invitación, por el espacio, pero sobre todo gracias a ustedes que se conectaron para esta transmisión. Pues hoy vamos a hablar acerca del estándar para reportar pruebas de penetración. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes han sido clientes de una prueba de penetración y les han entregado un reporte, y si lo han hecho con varios proveedores, pues se darán cuenta que hoy en día prácticamente cualquier proveedor entrega el reporte en un formato diferente, con alguna cantidad de información diferente,
incluso con una calidad diferente. Y eso es justamente lo que estábamos nosotros buscando resolver, pero no solamente eso, sino ir más allá y tener eventualmente habilitados algunos de los beneficios que ofrece el contar con información normalizada a través de un estándar. Entonces, de eso les voy a comentar hoy. Y al final, la conversación va a tratar sobre qué podemos hacer con este estándar en las entidades gubernamentales. ¿Qué significa para los gobiernos nacionales? ¿Qué significa para los gobiernos subnacionales el adoptar un estándar para reportar pruebas de penetración? Entonces, para eso, para tener esta plática, pues bueno, les voy a platicar un poco primero acerca de quiénes somos en el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, que abreviamos como Consejo SI. Les voy a platicar un poco de los antecedentes, es decir, cómo fue que se detonó este proyecto dentro del Consejo SI, qué etapas transcurrieron para llegar hasta este punto en donde ya tenemos una versión que estamos publicando y que estamos dando a conocer a través de eventos como este. Y luego vamos a entrar en materia para que ustedes conozcan qué es lo que integra el estándar y cómo se vería un reporte que cumple con este estándar. Finalmente vamos a ver cómo es el proceso de acreditación del responsable técnico, y les adelanto que el responsable técnico es la persona que firma el reporte y que le da una certeza al cliente de que hay alguien que tiene el conocimiento, que tiene las habilidades y que tiene el dominio del estándar para poderle entregar un reporte correctamente, un reporte que cumple. Luego, en el penúltimo punto, vamos a ver acerca de las ventajas que ofrece y cómo capitalizarlas, y algunos de los beneficios para el cliente del servicio, que en este caso en particular vamos a terminar aterrizando en cómo esto puede ser de gran utilidad para las entidades gubernamentales. Entonces empezamos primero con una breve descripción de quiénes somos. Y bueno, pues nuestra vocación es ser una entidad de alcance internacional especializada en crear, promover y establecer estándares de ciberseguridad, enfocada en las organizaciones empresariales, educativas y gubernamentales para proteger sus activos y derechos digitales y así lograr la prosperidad económica y el bienestar social. Y básicamente lo que nosotros pensamos que vamos a lograr a través de esta estandarización es a contribuir a que tanto personas como organizaciones como naciones enteras puedan elevar su nivel de seguridad de la información, porque yo diría que en pocas palabras que el panorama de amenazas amerita todo este tipo de esfuerzos. Ahora, no somos una asociación de membresía, es decir, no somos una asociación que está reclutando miembros como ocurre con otras organizaciones, lo cual es muy válido. Nada más quiero hacer la distinción de que nosotros no somos ese tipo de asociación, más bien somos un think and do tank, porque no solamente estamos pensando y estableciendo liderazgo de pensamiento en algunos aspectos de la ciberseguridad, sino que además de eso lo llevamos a la práctica. Caso concreto, el estándar para reportar pruebas de penetración no es nuestra única iniciativa, pero es ahorita la que estamos buscando darle la mayor visibilidad. Somos una organización, una asociación civil que fue fundada el 27 de enero del 2020 en Monterrey. Estamos apenas por cumplir nuestros primeros 4 años, aunque en realidad el 2020 no fue un año pues muy productivo. Ustedes recordarán que esto fue en las vísperas de la pandemia del COVID, y realmente el 2020 se convirtió para nosotros en un año preoperativo. Hicimos algunas cosas,
que nos prepararon para eventualmente iniciar operaciones y formalmente podemos decir que las operaciones las iniciamos en el 2021. Entonces, pues bueno, vamos a tener 4 años de estar constituidos, pero 3 años de estar operando por ahí de enero del 2020. Además de estar ocupados en el diseño, desarrollo y promoción de estándares, también estamos acreditados como un centro de entrenamiento. Y esto es porque la capacitación es una de nuestras líneas estratégicas de acción y tenemos la acreditación de CompTIA, de Easy Counsel y de ISS Cuadrada. Para quienes no están muy familiarizados con el ámbito de la ciberseguridad, estos son 3 de los quizás 5 o 6 organizaciones globales de ciberseguridad que acreditan conocimiento, que certifican conocimiento, más importantes. Entonces, pues bueno, el portafolio de cursos que ofrecemos es muy amplio y prácticamente cubre cualquier necesidad que se tenga actualmente. Somos además los creadores del Cyber Secure Nation Conference. Es un evento que ustedes pueden consultar en cybersecurenation.com. Es un evento en donde tiene la particularidad de que abordamos la seguridad de la información y ciberseguridad en 3 escalas. En la escala personal, en la escala organizacional y en la escala nacional. Y tenemos a lo largo de 3 semanas conferencias. Si entran ustedes a Cyber Secure Nation Conference, pueden registrarse gratuitamente. Es un evento 100% en línea y no tiene ningún costo. Entonces, pues ahora quiero platicarles acerca de los antecedentes del estándar para reportar pruebas de penetración y voy a empezar aclarando qué es una prueba de penetración. Y lo digo porque en ocasiones se confunde con el análisis de vulnerabilidades. Si ustedes le llaman penetration testing o pen testing o ethical hacking, esos son términos equivalentes y significan lo mismo. Pero un análisis de vulnerabilidades no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una prueba de penetración es la simulación de un ataque y el análisis de vulnerabilidades no incluye o no llega hasta la explotación de las vulnerabilidades. Eso trae varias diferencias. Una de ellas es que al no explotar las vulnerabilidades no se puede identificar plenamente el riesgo de negocio asociado a una vulnerabilidad. Yo sé que las vulnerabilidades están clasificadas por riesgo, pero el riesgo específico de negocio en la organización que están haciendo el análisis de vulnerabilidades, ahí en ese lugar específico no se puede determinar el riesgo de negocio si no existe una explotación, cosa que sí ocurre con la prueba de penetración. Y entre otras cosas, una prueba de penetración responde la pregunta: ¿qué pasaría si un hacker decidiera atacarnos hoy? Y pues, ¿qué pasaría si alguien con las capacidades similares a las que tiene el equipo que va a hacer la prueba de penetración? Por lo tanto, el pen testing, cuando está bien hecho, cuando está bien reportado y cuando está bien entendido de parte del cliente, es una excelente herramienta de diagnóstico. Ahora, posiblemente algunos de los que están aquí en la audiencia ya hayan conocido las pruebas de penetración desde hace mucho tiempo. Yo tengo 15 años en esta industria, pero seguramente habrá personas que tienen un tiempo más reciente, quizás no están tan familiarizados con estos términos. Y aquí quiero poner un poco de contexto histórico para ubicarnos y para entender un poco de por qué apenas ahorita surge un estándar para reportar pruebas de penetración. A principios de los 90s, Royal Dutch Shell Group redactó un manual de política de seguridad informática. Ese manual
es el precursor de un estándar de seguridad de la información. Ese estándar de seguridad de la información luego fue el precursor del hoy globalmente famoso ISO 27000, de la serie de estándares ISO 27000. Estamos hablando de que esto es de apenas 30 años para acá. De hecho, el primer CISO del mundo fue nombrado en 1994, cuando Citicorp, hoy llamado Citigroup, integró a un grupo especializado, y como casi siempre sucede, después de sufrir una serie de ciberataques perpetrados por hackers rusos. Vamos a cumplir en el 2024 3 décadas de que se haya nombrado un CISO. 3 décadas de que ya haya una posición ejecutiva especializada para resolver eso. En contraparte, Luca Pacioli, reconocido como el padre de la contabilidad, publica en 1494 la obra en donde describe el sistema de partida doble y el ciclo de la contabilidad, los cuales se usan hasta el día de hoy. Entonces, los contadores, 5 siglos antes, justo 500 años antes de que se nombrara el primer CISO, perdón, 5 siglos antes, ellos ya tenían una manera de hacer contabilidad y de reportar estados financieros. Es por eso que hoy, en cualquier parte del mundo, todas las empresas siguen los mismos principios que hace 530 años publicó Luca Pacioli, y por eso todos los estados de resultados y balances generales se ven iguales. Y por eso todo el mundo puede comprender el estado de resultados y balance general de cualquier empresa, de cualquier parte del mundo. Y por eso, por causa de esa estandarización, todos los sistemas de contabilidad generan los reportes iguales. Y también por eso tenemos la facilidad de que cualquiera que nos pida información financiera de nuestra empresa, sabemos que si entregamos la información con esos formatos, la van a entender perfectamente bien. Ya sea que vayas a pedir un crédito al banco y te pidan esa información, ya sea que vayas a asegurar tu empresa y necesites entregar la información, por la razón que ustedes quieran. Si tienen que entregar información financiera, van a entregar principalmente el estado de resultados y el balance general. Insisto, esto en el próximo año ya van a tener 530 años de que lo están haciendo igual en todo el mundo. Y eso, pues, ofrece muchas ventajas y mucha facilidad que no tenemos nosotros en ciberseguridad por no contar con un estándar para reportar pruebas de penetración. Ahora, ¿qué causas impulsaron la creación de este estándar? Bueno, la primera es que cada vez más organizaciones están iniciando programas de ciberseguridad. Lamentablemente les tengo que decir que los están empezando porque están sufriendo ataques y están sufriendo incidentes costosos. Y bueno, pues ya que se dan cuenta que es mejor gastar en seguridad que pagar rescates o sufrir daños cuantiosos, pues entonces ya empiezan con sus programas de ciberseguridad. Y como los atacantes están muy activos y como han estado creciendo de manera alarmante la cantidad de ataques, pues entonces tienes muchas organizaciones que están iniciando sus programas de seguridad. Ahorita van a ver, más tarde, en otras diapositivas más adelante les voy a mostrar por qué para los que por primera vez van a pedir una prueba de penetración, es importante que conozcan este estándar y que lo usen. Segundo, porque hay también mayor interés por solicitar información relacionada con la postura de seguridad. Ahora,
Si alguno de ustedes ha recibido un reporte de prueba de penetración, se dará cuenta que todas las empresas prácticamente que ofrecemos este servicio, yo además de presidir el consejo sí, pues tengo una empresa en donde ofrecemos este servicio, lo venimos ofreciendo desde hace 15 años. Y prácticamente todo el mundo te entrega una vista o una presentación técnica y una presentación ejecutiva para los directores, para el consejo directivo, etc. Eso todo el mundo lo maneja. Una de las cosas que nos llevó también a estandarizar esta información es que estamos nosotros introduciendo, y esta es una contribución original de parte del Consejo sí a la industria, estamos introduciendo una versión del reporte para entregarla a terceras partes. ¿Quién puede ser una tercera parte? Un cliente que te pregunta cómo estás en seguridad porque está preocupado por su cadena de suministro. Una entidad reguladora, una empresa aseguradora, si tú estás buscando un seguro de ciberseguridad, eventualmente ellos te van a pedir información de tus pruebas de penetración. Y les puedo mencionar muchas otras terceras partes que pueden estar interesadas en esa información y que pues te conviene entregarles información, pero hay una parte muy importante aquí. Tienes que entregarle el mínimo suficiente de información. Es decir, el mínimo que tú tengas que entregar, pero que sea suficiente para la otra parte para entender cómo está tu riesgo. Y por lo tanto, cuál es el riesgo que ellos tienen de tenerte vinculado. Ahora, otra de las razones que mencioné incluso al principio es que los reportes de pruebas de penetración de diferentes proveedores pueden llegar a variar de tal manera que sea difícil de compararlos. Entonces, esa es otra buena razón para poder tener un estándar. Ahora, no voy a leer todos los textos, me voy a ir rapidito para tener más tiempo para las preguntas y respuestas. Pero por ahí de abril del 2022, abrimos una convocatoria para todas las empresas que ofrecen el servicio con la finalidad de que se sumaran a una mesa de trabajo en donde discutiríamos cómo debería de ser un estándar. Después de muchas conversaciones, después de diversas iteraciones, en noviembre del 2022 ya teníamos un primer borrador y tuve el honor de representar al Consejo sí y presentarlo en la 11ª Conferencia Iberoamericana de Continuidad de Negocio, Gestión de Crisis y Resiliencia Organizacional que se realizó en Panamá. Ahí tuvimos retroalimentación de parte de la audiencia y luego en diciembre de este mismo año, del 2022, estuvimos teniendo algunos webinars en donde los estuvimos mostrando tanto a los proveedores del servicio como a los clientes del servicio para recoger su opinión. Finalmente, en febrero del 2023, se entrega un borrador final de los formatos a los participantes de las mesas de trabajo del diseño del estándar para reportar pruebas de penetración, a fin de que ellos ya lo empezaran a usar. Y en mayo del 2023 se concluye la redacción de un documento, que es básicamente el documento que representa el estándar, que lo titulamos Especificaciones de las secciones y vistas del estándar para reportar pruebas de penetración. Entonces, ese es el camino que ha llevado. Hay muchas personas que han participado en este proceso y pues vamos a entrar, si les parece, en materia y vamos ahora a ver cómo es elaborar un reporte conforme al estándar para reportar pruebas de penetración. Quiero iniciar con algunas aclaraciones. Primero,
El estándar es exclusivamente para el reporte. No establece ningún lineamiento para el proceso. De hecho, lo que te puedes encontrar en otros estándares y en literatura es que principalmente se habla acerca del proceso, pero no se habla mucho acerca del reporte. Y es por eso, y esa es la causa raíz de que tengamos hoy en día a diferentes proveedores del servicio entregando la información de manera diferente, insisto, incluso de una manera en la que a veces es difícil de comparar. También quiero decir que lamentablemente en ocasiones hay algunos proveedores sin escrúpulos que cuando les piden una prueba de penetración solamente entregan los resultados de un escaneo de vulnerabilidades. Y la verdad, pues ni siquiera un análisis de vulnerabilidades, porque el análisis implica que hayas hecho un trabajo en donde hayas revisado los resultados del escaneo y hayas visto qué fue lo que ocurrió y elimines falsos positivos y una serie de cosas. Pero ni siquiera análisis, a veces solamente entregan un escaneo de vulnerabilidades. Entonces, el estándar para reportar pruebas de penetración, al estar en cumplimiento, obligas a un nivel mínimo de rigor. En pocas palabras, si alguien hace solamente un escaneo de vulnerabilidades, no va a poder llenar el reporte. No va a tener la información que requiere el reporte. Y entonces ahora sí van a empezar a llamarle a las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino. Y a las pruebas de penetración, pruebas de penetración. No entregar reportes de escaneos de vulnerabilidades en lugar de un reporte de una prueba de penetración, si no lo es. Entonces, quiero también agregar la cuarta aclaración, y es que el proveedor del servicio está en total libertad de agregar otras secciones y contenidos al reporte, ya sea por decisión propia o a petición del cliente. Sin embargo, la parte que nosotros estamos estandarizando, esa sí debe de seguir todas las características que ustedes van a ver en un momento más. Ahora, ¿qué otras cosas puede agregar el proveedor? Bueno, pues algunas secciones opcionales del reporte y que decidimos no incluir en el estándar, a pesar de ser algunas de estas secciones, pues prácticamente van de rigor, como un resumen ejecutivo, como conclusiones y recomendaciones, como la crónica de los ataques exitosos. Prácticamente todos los proveedores te van a entregar algo así. Algunos incluimos también la bitácora de pruebas realizadas con tipo y la duración que se llevaron a cabo, etcétera. Alguien más puede incluir mapas de calor y otras infografías. Aquí no estamos limitando a nadie. Esto es importante. El estándar no limita a nadie. Especifica una parte de lo que se le va a entregar al cliente y el proveedor, por su propia iniciativa o a petición del cliente, entrega todo lo demás que se requiere. Ahora, vamos a ver el primer formato que integra el estándar. Y este es una plantilla de datos generales. Y en esta plantilla, el primer renglón es el del responsable técnico acreditado, que es justamente esa persona que firma el reporte, que es el responsable de la prueba de penetración. Y entonces debe de tener en la primera columna su nombre completo y una matrícula. ¿Y qué es la matrícula? La matrícula es el número que lo determina como acreditado por el Consejo SI para poder firmar estos reportes. Y esa matrícula debe de tener un vínculo, y el vínculo te lleva al sitio web del Consejo SI, en donde están los responsables técnicos acreditados
y vas a poder verificar que eventualmente quien redactó este reporte es un responsable técnico acreditado con una matrícula vigente. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque más adelante vamos a ver que hay un proceso para que alguien se pueda acreditar, y eso lo hacemos con la finalidad de asegurar la calidad de los reportes que se están entregando, a partir de que una persona se haga responsable de hacer una entrega de acuerdo al estándar para reportar pruebas de penetración. Ahí tiene que, en ese mismo renglón, en la segunda y tercera columnas, tienen que poner un breve texto con su experiencia y con su educación y certificaciones, y de alguna forma acreditar también ante quienes vayan a ver este reporte, porque no va a ser solamente ahora el personal técnico del cliente que recibe el reporte, puede llegar a ser también alguien en la alta dirección, y quiero hacer la aclaración, cada vez más empezamos a ver a personas en los consejos directivos que son los expertos en ciberseguridad en el consejo directivo, y que seguramente le van a llegar estos reportes. Entonces, pues a lo mejor alguien del área técnica conoce a la persona, lo ha tratado, etcétera, pero alguien del consejo directivo no lo conoce, o de la junta directiva, como se le llama también en otras naciones. También no hay que olvidar que los reportes pueden llegar también a terceras partes, y entonces pues ahí se vuelve cada vez más importante que quede bien identificado quién hizo esta prueba de penetración, quién se hace responsable. En el segundo renglón viene una declaración de alcance que define muy bien todo lo que está incluido dentro de esta prueba de penetración. No hay que olvidar que en ocasiones las organizaciones hacen pruebas de penetración a solo una parte de sus redes o a solo una parte de sus ambientes de operación, y eso tiene que quedar perfectamente claro. Y luego en el último y tercer renglón viene una columna para la declaración de cumplimiento metodológico, que básicamente lo que debe de decir ahí es a qué metodologías, a qué estándares, a qué lineamientos, a qué guías se apegó la ejecución del estándar. Por ejemplo, si tú estás haciendo una prueba de penetración a un ambiente de PCI, que es el estándar del Payment Card Industry, para los que operan con tarjetas de crédito, pues tú estás obligado a seguir los lineamientos que PCI ha establecido para las pruebas de penetración. Entonces, eso es importante aclararlo también en esta plantilla de datos generales, en donde tú digas, bueno, yo seguí los PCI Penetration Testing Guidelines versión tal del año tal, y cumplimos o excedemos esa especificación. Alguien podrá decir, nosotros lo hicimos conforme a las recomendaciones de NIST o conforme a tal o cual certificadora como Easy Counsel, por ejemplo. En fin, el punto es que alguien que no conozca al responsable técnico acreditado directamente y no haya platicado con él, pues rápidamente sepa pues cómo lo está haciendo y qué es lo que está siguiendo, ¿no? Y finalmente, en la columna segunda del tercer renglón, abajo a la derecha, pues vienen las fechas. Cuándo inicia y cuándo termina el ejercicio. Y entonces, estos son los datos generales que nosotros consideramos que toda prueba de penetración debe de tener. Y luego voy a mostrar primero el resumen de hallazgos de la vista técnica, aunque este resumen de hallazgos varía en las otras versiones que les voy a mostrar, pero porque quiero mostrarles primero el paquete completo de lo que sería la entrega de un reporte técnico. Entonces viene primero la plantilla de datos generales, luego viene este resumen de hallazgos. Si ustedes se dan cuenta, el hallazgo está reportado en términos del impacto al negocio.
no está reportado en términos técnicos. Y esta redacción que tú ves aquí del hallazgo, la vas a ver luego en la información que se entrega a la alta dirección y la información que se entrega a terceras partes. Entonces, el propósito de esto es que el hallazgo se exprese en español, en un lenguaje que cualquier persona del negocio pueda entender. Y luego tienen los dos componentes del riesgo, el impacto y nivel de exposición, y finalmente el riesgo resultante, cada uno con su columna. Y luego más adelante en la última columna de esta plantilla viene la referencia. Y la referencia, que puede ser el CWE o la clave CVE o una clave de algún proveedor de equipo, de algún proveedor de alguna tecnología que ellos mismos le asignan cuando dan a conocer una vulnerabilidad de sus tecnologías a sus clientes, o una alerta que emite, por ejemplo, algún CSIRT o algún SOC o algún otro que no estaba categorizada en ninguna de las anteriores. Generalmente se les asignan claves, y aquí el propósito de integrar la referencia es para que sea inequívoco, indudable, y que no haya ninguna ambigüedad con respecto a cuáles fueron las vulnerabilidades, las debilidades que propiciaron este hallazgo. Entonces, para que en ningún momento haya lugar a dudas, esa es la forma en la que se resumen los hallazgos en la vista técnica. Ahora, vamos al plan de acción, en donde ya se detalla hallazgo por hallazgo. Y esta diapositiva es para un solo hallazgo. Entonces, en la primera parte, en la parte alta, vienen 3 columnas: prioridad, hallazgo y referencia. A criterio del profesional que realizó, o el equipo de profesionales que realizaron la prueba de penetración, van a priorizar los hallazgos, y el hallazgo con prioridad número 1 es aquel que se le sugiere al cliente que sea el primero que se vaya a remediar. Entonces, en estas diapositivas, que sería una para cada hallazgo, se pondría un número de prioridad del 1 al N, en donde el número 1 es el hallazgo que se debe atender primero. La misma redacción que usamos en la otra diapositiva para el hallazgo se coloca aquí, y se colocan también las referencias que apliquen. Y luego, abajo, en la parte que dice remediación, lo que se hace es incluir todas las acciones específicas para remediar la vulnerabilidad identificada. Todo lo que se tiene que hacer, el paso a paso de lo que tiene que hacerse para la remediación, aquí va. Y luego vienen las categorías de causas raíz. Y estas categorías son categorías que a lo largo de la experiencia hemos ido conociendo, en donde a la pregunta ¿y por qué se presentó este hallazgo? Esa pregunta la puedes mapear a una causa raíz de procesos, una o varias causas raíz de procesos, de personas o de tecnología. Entonces, el propósito de esto es que el experto en seguridad le dé una información adicional al cliente para que pueda atender mejor la remediación de este hallazgo. Ahora, voy a presentarles las 3 versiones que hay de los reportes bajo el estándar para reportar pruebas de penetración. En la primera columna de la izquierda ustedes ven la versión técnica. Esas son las 3 diapositivas que yo les acabo de mostrar: la de los datos generales, la del plan de acción, la del resumen de hallazgos, perdón, y la del plan de acción. Y luego en la columna central
está la versión para la alta dirección, que contiene la plantilla de datos generales y un resumen de hallazgos, pero para la alta dirección es diferente y ahorita lo vamos a ver a detalle. Y para terceras partes, lo que tienes es también la misma plantilla de datos generales y un resumen de hallazgos para terceras partes. En lo que varía es en el resumen de hallazgos. En la parte de datos generales, esa es idéntica para las tres versiones. Entonces, cuando tú recibes de los reportes de las pruebas de penetración, vas a recibir estos tres reportes. En algunos hay que ponerle todavía más información. El cliente termina poniéndoselo. Ahorita lo vas a ver. Y entonces vas a tener ya un reporte para el área técnica, que ahí no hay que agregarle nada de parte del cliente. Para la alta dirección y para terceras partes, que el proveedor te lo va a entregar prácticamente con toda la información, exceptuando aquella que está bajo tu control y que se va a informar también en estos formatos. Entonces, para entrar en detalle en el de la alta dirección, les voy a poner la diapositiva del resumen de hallazgos para que la veamos con claridad y para que ustedes vean a qué me refiero. Presentas el hallazgo, presentas el riesgo, ya no es necesario que pongas el nivel de exposición ni el impacto, pones nada más en términos de riesgo. Por definición, los hallazgos de bajo riesgo no se incluyen en esta vista. Alguien dirá, oye, es que yo quiero tener todos los hallazgos, los de riesgo alto, los de riesgo medio y los de riesgo bajo. ¿Está bien? Genérate un anexo en donde tengas todos los hallazgos de riesgo bajo, pero no los mezcles con los de riesgo alto y medio, porque entonces no estarías en cumplimiento del estándar. Es decir, como algo adicional se vale, pero no como algo que integre las vistas del estándar. Para quienes ya tienen tiempo de estar viendo reportes de pruebas de penetración y han tenido que, pues de alguna forma vivir el proceso de remediación, se darán cuenta que pues, los hallazgos de bajo impacto, ni para qué dedicarles tiempo, si a veces ni siquiera se tiene tiempo suficiente y recursos suficientes para atenderlos de alto y medio impacto. Y luego en la parte de la remediación, la caja puede tener tres estados diferentes. Una es que esté concluida ya la remediación para ese hallazgo, la otra es que esté en proceso y la otra es que esté por iniciar. Si ya está concluida, pones el nombre de la persona que fue el responsable de la remediación y eso pues ya completa la información. Si está en proceso, pones el porcentaje de avance y la fecha en la que se espera terminar. Y si está por iniciar, pones la fecha en la que tú esperas que inicie, la fecha en la que esperas que termine y también pones el nombre del responsable. Bien, y para terceras partes, lo que haces es reportas el riesgo, reportas la referencia o referencias que apliquen y luego reportas también el estado de la remediación, pero con menos información que nosotros consideramos que es interna y que no tiene por qué salir más allá. Y esos son los formatos del estándar para reportar pruebas de penetración. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del proceso de acreditación del responsable técnico y recordarán ustedes que en la plantilla de datos generales ahí se incluye su nombre. Luego hay un vínculo que los lleva a una página del Consejo SI en donde ahí se enumeran todos los responsables técnicos acreditados para que tú valides que la matrícula es correcta. Y luego el responsable técnico acreditado pues tiene que seguir un proceso. Se tiene que inscribir en un entrenamiento que ofrece el Consejo SI, tiene que recibir los materiales oficiales para ese entrenamiento, acude al entrenamiento, aprueba una evaluación, es importante, pasa por una evaluación y la tiene que aprobar, y luego el Consejo SI le entrega el kit del responsable técnico acreditado, que incluye presentaciones con las diapositivas que les mostramos, que incluye la matrícula y el link que debe de usar
para poner en sus plantillas. Y otra información adicional. El RTA luego está invitado a participar en la comunidad internacional de RTAs. Hay mesas de trabajo para contribuir en la mejora del estándar para reportar pruebas de penetración. Este estándar nosotros lo vamos a revisar en el 2024. Y entonces los que ya lo están usando, pues vamos a aprovechar su retroalimentación pues para mejorar. Y finalmente ellos van a tener mecanismos para contribuir en la difusión del estándar para reportar pruebas de penetración y para que, pues en la medida en la que se vaya extendiendo su uso, vaya siendo de mayor beneficio para los que lo están usando y para los que lo van a adoptar. Características importantes. Se acredita a la persona, no a una organización. Entonces, si una empresa tenía un responsable técnico acreditado y esa persona sale de la empresa, pues bueno, la empresa va a tener que acreditar a alguien más o contratar a alguien que ya esté acreditado. Hay varias oportunidades para la evaluación, pero se requiere un alto puntaje para poder aprobar esa evaluación. De tal manera que con esto estamos asegurando que los primeros reportes conforme al estándar se estén elaborando con la calidad de vida. Y la acreditación tiene una vigencia de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que a los 2 años el responsable técnico acreditado tiene que regresar otra vez a tomar un curso, a presentar una evaluación. ¿Por qué? Pues porque ya va a haber cambiado para entonces el estándar y tiene que estar al tanto de las actualizaciones. Vamos a hablar de capitalizar las ventajas de usar el ERPP. Aquí es algo bien importante. Está pensado no solamente para acomodar la información de manera muy bonita y que luzca la presentación. No son solamente los formatos, es la narrativa que se construye. Porque inclusive eso fue algo que estuvimos viendo. ¿Cómo sería una junta de entrega si lo entregas al área técnica, si lo entregas a la alta dirección, si lo entregas a terceras partes? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cómo sería el flujo de la presentación? Incluso eso está pensado. Y no solamente se mejora la presentación, también se mejoran las recomendaciones. Porque ahora al técnico que hizo el pen test se le pide que genere las causas raíz. Y eso lo lleva a generar mejores recomendaciones. Ojo, repito, no se estandariza el proceso de pen test, pero sí exige un mínimo de calidad del entregable. Y eso, como estándar, es algo que va a aportar muchísimo. Miren, ahora que estuvimos en las mesas de trabajo discutiendo todo esto, surgió por ahí la anécdota de uno de mis colegas que dijo, un cliente me mostró un reporte que le habían entregado anteriormente. Dijo, y no me lo van a creer, pero el reporte eran 2 renglones en una hoja de Excel. Ese era el reporte. Entonces, créanme, hay problemas de calidad en las entregas y esto lo va a resolver. Actualmente hay proveedores de pen test que no podrían llenar el reporte, se los comentaba por las razones que les decía, porque no hacen prueba de penetración, lo venden como prueba de penetración, pero no lo es. El problema es que el mercado no los distingue, porque el mercado todavía no alcanza, no todo el mercado conoce que es un pen test. Entonces el RPP los va a impulsar a superarse, me refiero tanto a los proveedores como a los clientes. Entonces, el que alguien se haya tomado la molestia de inscribirse en un curso, de conocer el estándar, de aprender cómo se tienen que hacer los reportes conforme el estándar y luego llevárselos ustedes y aprobar una evaluación y todo eso, créanme, eso va a elevar muchísimo la calidad de lo que ustedes reciben. Por eso les decimos, el sello sí importa. Que el responsable técnico esté acreditado sí importa y importa mucho. ¿Qué beneficios hay para los clientes? Habilita la comparación de los reportes, facilita la interpretación de los resultados,
Comunica de manera clara y concisa con la alta dirección. Empodera a quienes solicitan este servicio por primera vez, porque sin tener que saber qué es una prueba de penetración ni nada, solamente lo que tiene que hacer es decir, bueno, me entregas el reporte conforme al RPP. Y ellos van a estar viendo el estándar y van a estar viendo lo que les entregaron y tiene que cuadrar. Y entonces ya de pronto pues se vuelven los expertos en reportes de pruebas de penetración, simple y sencillamente por comparar lo que les están entregando contra el estándar. Esto le hubiera evitado muchos, pero muchos desatinos a muchos clientes al recibir reportes. Por supuesto que esto contribuye a la gestión de riesgo de proveedores, porque ya si tú a tus proveedores les pides que la información te la entreguen en la versión para terceras partes y tú tienes la información de todos tus proveedores de manera homogénea, esa información hasta la puedes subir a una base de datos. Cosa que ahorita, si quieres hacer ese tipo de gestión de riesgo de proveedores, pues vas a tener tú que hacer el trabajo de normalización de la información. Y la otra es que comparte el mínimo suficiente de información con terceras partes. El mínimo de lo que tú tienes que entregar y lo suficiente para que la otra parte conozca tu riesgo. Hay beneficios para todos, para los que lo hacen el pen test y para los que reciben el reporte y para las terceras partes. Sobre todo porque llegamos a un acuerdo sobre qué comunicar y cómo comunicarlo. Y a partir de este estándar se habilitan capacitaciones, bueno, como esta plática que estoy dando, ¿no? Ustedes habían escuchado antes que había una plática acerca de los reportes de pruebas de penetración. Pues no, claro que no, porque cada quien hace el reporte como quería, o como quiere, todavía los que no adoptan el estándar, ¿no? Entonces, esto va a habilitar también soluciones automatizadas, justo porque ya existe un estándar. De la misma manera, imaginen, por ejemplo, que todavía no hubiera un acuerdo sobre el balance general y el estado de resultados, y que la información financiera cada quien la hiciera como quisiera. Pues no pudiéramos tener a todos los sistemas de contabilidad del mundo generando los mismos reportes, y eso sería un caos. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Y como no hay, como todavía no todos están adoptando el estándar, pues las soluciones automatizadas todavía no emergen, pero van a emerger. Ahora, cerrando con esto. Las razones del estándar para reportar pruebas de penetración en el gobierno son varias. Las principales. Pues el gobierno tiene que proteger la información y datos personales que maneja. Pues tener la información de manera que sea más fácil de accionar sobre ella con mayor calidad ayuda. Eso es innegable. En algún caso, alguna autoridad querrá establecer alguna normatividad y regulación de la seguridad de la información. Y cuando esa ocurra, pues es mejor que se apegue a estándares. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Con todo y que existe hoy en día el ISO 27001, con todo y que tenemos las guías de NIST y las de PCI y de muchas otras instituciones globales, hoy en día solamente es el estándar para reportar pruebas de penetración el que te genera formatos específicos con un documento que te dice exactamente el paso a paso de cómo se debe de llenar ese reporte. La otra es que van a poder ustedes también integrar los resultados de todas las entidades gubernamentales. Entonces, yo sé que no en todo el mundo existen oficinas de ciberseguridad para el sector público, pero la tendencia es que las haya prácticamente, no solamente en el gobierno nacional, sino en gobiernos subnacionales también, en entidades públicas subnacionales. Entonces, imagínense ustedes que alguien tenga que ver 300 diferentes reportes de pruebas de penetración y todos diferentes, eso sería un caos. Pero si se los entregan toda la información con el mismo estándar, insisto, eso habilita soluciones automatizadas, eso facilita el análisis, etcétera. Y por supuesto, esto te va a ayudar a seleccionar proveedores, porque los que te entreguen información de lo que están haciendo para proteger, proteger tu información que tú les vas a confiar, etcétera, pues eso te va a ayudar muchísimo.
Muy bien. Pues ahora sí, abramos la conversación. Discúlpenme, me quedaron 5 minutos nada más, pero estoy a sus órdenes. David, qué interesante tu plática. La verdad es que no cabe duda que la estandarización va a permitir homologar una práctica que pues ha tomado mucha importancia en las empresas, en las organizaciones, y pues son las pruebas de penetración. Y vamos a las preguntas. Una pregunta en particular es, ¿en dónde se puede encontrar la plantilla o el formato para los reportes de estas pruebas de penetración? Lo estamos haciendo para los que acuden a pláticas como estas. Entonces, les voy a pedir de favor que entren a consejosi.org y activen el chat y ahí escriban y digan, simple y sencillamente digan, estuve en la plática de David Taboada del Festival de Ciberseguridad para América Latina y quiero recibir mi copia y con todo gusto se las vamos a enviar. Excelente. Consejosi.org y mencionar que estuvimos en la plática del Festival de Ciberseguridad. Exacto. Excelente, David. Muchísimas gracias. ¿En dónde se reciben las para poder tomar el llenado de estos informes, de estas plantillas? Perdón, perdí un poquito la comunicación. ¿Me repites la pregunta? Sí, que en dónde se pueden empezar a recibir capacitaciones o entrenamiento supongo que es para llenar estas plantillas, para saber llenar esta información. Claro que sí. Para los que sean empresas que realizan pruebas de penetración, tenemos cursos también especiales. Solicitan información igual en consejosi.org. Entren en el chat, digan que están interesados en ese curso en particular. En el año que entra, este año ya se acabó, pero para efectos de las capacitaciones, pero el año que entra vamos a abrir concursos para empresas que realizan pruebas de penetración y para quienes no son proveedores del servicio, sino que son clientes del servicio y que les interesa conocerlo y que quieren verlo a detalle. También el año que entra, iniciando, vamos a ofrecer cursos y se pueden preinscribir desde ahorita. Quiero hacer la aclaración. Las pláticas para los clientes del servicio son gratuitas, completamente gratuitas, ¿ok? No tienen ningún costo. En el caso de las empresas que realizan pruebas de penetración, tienen un costo prácticamente para sufragar los gastos de la acreditación, los gastos en los que nosotros incurrimos para poder administrar la acreditación y para poder aplicar las evaluaciones y para todo eso que se requiere. Esa es la finalidad del cobro, no es... el Consejo sí es una organización sin fines de lucro. Entonces, no se trata de hacer negocio. Se trata nada más de cubrir los gastos y que este programa sea sustentable. Qué padrísimo, David. Muchísimas gracias. Pues ya estamos con el tiempo encima. Creo que con esta interesantísima transmisión, la verdad es que no me queda más que agradecerte, nuestro invitado estrella, David. Gracias también a la audiencia por acompañarnos una vez más en esta transmisión del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Los esperamos con todo gusto en la próxima transmisión. Les deseamos un excelente día lleno de logros. Hasta luego y nuevamente muchas gracias, David. Un placer haber estado contigo, Diana. Hasta pronto. Hasta luego, amigos. Festival de Ciberseguridad para América Latina, segunda edición. Únete a colorear un mundo digital sin grises. Toda la información en festivalciberlatam.org.